Cordial saludo, apreciada tutora y compañeros. Mi nombre es María Alejandra Castillo Medina, pertenezco al grupo 4030-04-157 de personalidad. Introducción. La personalidad, entendida como el conjunto relativamente estable de tendencias y patrones de pensamiento, procesamiento de la información y comportamiento que cada uno de nosotros manifiesta a lo largo de la vida y a través del tiempo y de las diferentes situaciones. Es uno de los principales aspectos que se han estudiado y analizado por parte de la psicología. Diferentes corrientes y autores han establecido diferentes teorías y modelos de personalidad. En la siguiente presentación encontraremos una breve explicación de las 6 teorías de la personalidad, las cuales son teoría biológica, teoría cognitiva, teoría del aprendizaje, teoría humanista, teoría de los rasgos y teoría de la psicoanalítica, con sus características más importantes y sus principales exponentes. Objetivos. El estudio de la conducta del ser humano en todos sus aspectos. Teorías generales de la persona. Describir a la persona abarcando tanto las características físicas y psicológicas a través de la conducta. Iniciamos con la teoría biológica. El hombre es un ser curioso que a lo largo de la historia se ha cuestionado todo lo que le rodea y ha imaginado las ideas más diversas para explicarlo. Estas son las principales incógnitas que se han tratado de resolver a través de lo que hoy en día conocemos como teoría de la evolución biológica, que está en la base de la biología y comunica con buena parte del reino de la psicología. Al hablarnos sobre el origen de ciertas tendencias innatas que podrían estar influyendo en nuestro comportamiento y nuestra manera de pensar. La más remarcable fue la propuesta de Jean. Este naturalista francés proponía que todas las especies tenían la voluntad de cambiar y la capacidad de transferir a su descendencia estos cambios adquiridos a través de sus acciones, un mecanismo de transmisión de características conocido como la herencia de los caracteres adquiridos. Uno de los principales exponentes de esa teoría es Charles Darwin. Como segunda teoría tenemos la teoría cognitiva. Los fundamentos y principales características del paradigma cognitivo se basan en el estudio de las representaciones mentales no biológicas si relacionadas con el aspecto sociológico o cultural. Las investigaciones cognitivas proporcionan información científica para describir y explicar la naturaleza de las representaciones mentales y determinar el papel que desempeñan en las acciones y conductas humanas para responder las cuestiones sobre la forma en que las representaciones mentales guían los actos internos y externos de la persona. Con el medio físico y social, la elaboración de las representaciones mentales en el sujeto cognoscente y el tipo de procesos cognitivos y estructurales mentales que intervienen en la elaboración de representaciones mentales y la regulación de conductas. La cognición puede escribirse en función de símbolos, esquemas, imágenes, ideas y otras formas de representación mental, las que hacen referencia a tipos de representaciones utilizadas por las personas. Uno de sus principales exponentes son Piaget, Vygotsky y Erikson. Como tercera teoría tenemos la teoría del aprendizaje. Influencia de la teoría con el aprendizaje. Tenemos el conductismo. Para que una conducta pueda ser modificada se necesita un estímulo y una respuesta, que en conjunto desarrollen una habilidad o destreza para ser llevada a la práctica. La motivación influye en la conducta. Esta lleva una respuesta y esta conducta puede ser intrínseca o extrínseca. Tenemos el asociacionismo, capacidad de relacionar dos elementos, lenguaje y asociaciones simples, con estímulo-respuesta que generen el aprendizaje. Este puede ser verbal, sensoriomotor y de habilidades. También tenemos aquí unos conceptos fundamentales, los cuales son el condicionamiento operante, reforzador, estímulo, castigos, estímulo adversivo, respuesta condicionada y respuesta incondicionada. Vemos allí la descripción de cada una. El condicionamiento, tipo de aprendizaje en el cual una conducta continúa porque se refuerza. Condicionamiento operante. Todo estímulo hace o produce una respuesta. Reforzador.
Seguimiento reiterado. Estímulo, cosa que influye en una conducta o acción. Castigo, suceso que disminuye la probabilidad de que la conducta se presente. Estímulo adversivo, provoca una respuesta displacentera, es decir, negativa, hacia una acción. Respuesta condicionada, ofrece al organismo una respuesta tras aprender o someter el condicionamiento y solo se genera si se presenta un estímulo condicionado. Respuesta incondicionada, ocurre en el organismo siempre que se presente un estímulo incondicionado. Como cuarta teoría encontramos la teoría humanista. Enfoques humanistas tienen como características comunes. Primera, el énfasis en los aspectos subjetivos. Segunda, el influjo de filosofías relacionadas con la fenomenología y el existencialismo, preocupadas por aspectos como el yo, el existir o el ser, hasta el punto de que estas teorías son citadas con mucha frecuencia como fenomenológicas. Tercero, el rechazo de los conceptos motivacionales de la teoría psicoanalítica y conductista, y así el humanismo se ha presentado en ocasiones como la tercera fuerza, por el carácter determinista y mecanicista de ambas posiciones, así como de los supuestos de los modelos factoriales. El ser humano es selectivo, por ende es capaz de elegir su propio destino. El ser humano es libre de establecer sus propias metas de vida. El ser humano es responsable de sus propias elecciones. Como dos de sus principales exponentes encontramos a Seligman y a Maslow. Como quinta teoría encontramos la teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos establece que la personalidad está formada por una serie de características o rasgos estables que determinan, explican y cierto punto permiten predecir el comportamiento de cada persona. Como características más importantes de esta teoría encontramos la responsabilidad, la sociabilidad, la amabilidad y la apertura. La responsabilidad controla los impulsos y deseos inmediatos, es decir, nuestro temperamento. La sociabilidad, amigabilidad es el gusto por estar con otras personas y abrirse a ellas. Amabilidad, sensibilidad, capacidad para cooperar, empatizar y apoyar a los demás. Apertura, creatividad e imaginación flexible y capacidad de adaptación. Neuroticismo, estabilidad emocional, capacidad de responder a los estímulos de manera proporcionada. Como los principales exponentes que encontramos son Gordon, Raymond, Mack, Costa y Eysenck. Y por último encontramos la teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica o psicoanálisis es una de las pseudociencias que fue fundada a finales del siglo XIX, alrededor de 1896, por el neurólogo Sigmund Freud, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Esta teoría trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan a posterior a los comportamientos y emociones del individuo. El psicoanálisis es la base de la sexualidad del desarrollo de las personas. Como características más importantes tenemos lo inconsciente, la represión, también encontramos las estructuras de la mente. Bueno, aquí vamos a explicar lo inconsciente. Es probable que el mayor descubrimiento de Freud haya sido la existencia de contenidos inconscientes en la mente humana. Represión. La represión es el proceso por el cual la mente convierte un suceso, un hecho, persona o emoción en un contenido inconsciente. La interpretación de los sueños. Freud descubrió que los sueños transmiten contenidos inconscientes, volviéndolos preconscientes. El principio del placer. La psique busca siempre alcanzar el placer y evitar el displacer. Estructura de la mente. El yo, el superyo y el yo. Exponentes: Sigmund Freud. También encontramos unas conclusiones frente a las teorías abordadas en esta presentación. Primera, todas las teorías de la personalidad en general manifiestan que el comportamiento es congruente a través del tiempo y de las situaciones. Segunda, en algunos aspectos medir la personalidad se asemeja mucho a evaluar la inteligencia. En uno u otro caso se intentan cuantificar algo que no podemos ver ni tocar, y en ambos casos una buena prueba ha de ser confiable y válida a la vez. Tercera, al evaluar la personalidad no nos interesa la mejor conducta, lo que queremos averiguar es la conducta típica del sujeto, es decir, cómo suele comportarse en situaciones ordinarias.
Por último, encontramos unas referencias bibliográficas, las cuales me ayudaron mucho para hacerles esta presentación y hablarles un poco sobre cada una de las teorías. En cada una de estas referencias bibliográficas encontramos la psicología de la personalidad, el desarrollo socioafectivo y de la personalidad y las teorías de la personalidad. Espero esta presentación sea de su agrado y logre despejar algunas de las dudas que de pronto teníamos sobre cada una de las teorías estudiadas.